Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es un verdadero rompecabezas para muchas familias y educadores, la doble excepcionalidad. En concreto, vamos a hablar de los niños y niñas que tienen altas capacidades y a la vez TDAH, un perfil lleno de contradicciones que la verdad nos puede dejar a todos bastante descolocados. Brillante, pero siempre en las nubes. Con una creatividad desbordante, pero caótico a más no poder. Seguro que estas preguntas resuenan. Son el punto de partida de todo esto. Es el gran enigma que intentamos descifrar para entender qué es lo que de verdad está pasando ahí dentro. Bueno, pues vamos al lío. El gran desafío aquí es que tenemos dos perfiles, dos realidades conviviendo en la misma persona. Y lo que pasa es que se solapan, se enmascaran el uno al otro. Esto, claro, genera una confusión tremenda y muchísimas veces lleva a diagnósticos que se quedan a medias o que directamente son erróneos. Hay una frase del psicólogo educativo Roberto Ranz que lo clava. Él dice que estos dos perfiles se sombrean y se recubren entre sí. O sea, imaginemos una luz y una sombra, una tapa la otra, y así es casi imposible ver el cuadro completo. Esta idea de la sombra nos ayuda a entender por qué es tan complicado identificar las dos cosas a la vez. Entonces, para poder desenredar esta madeja, lo primero es lo primero, hay que entender bien cada pieza por separado. Así que vamos a poner la lupa sobre qué son exactamente las altas capacidades y qué es el TDAH. Empecemos por las altas capacidades. Y ojo, lo primero que hay que quitarse de la cabeza es que esto va solo de un número, de tener un cociente intelectual de 130. No, va mucho más allá. Es un concepto súper amplio que habla de un potencial enorme o de un talento ya muy desarrollado en un montón de áreas. La creatividad, el liderazgo, la ciencia. Por otro lado, tenemos el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí el diagnóstico es, digamos, más de manual. Está muy estandarizado con criterios de guías como el DSM-5. Los síntomas que todos conocemos, falta de atención, hiperactividad, impulsividad. Y suelen ser los coles los que dan la voz de alarma, sobre todo con la hiperactividad, porque es lo que más se ve y lo que más interrumpe en clase. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos los matices. A primera vista, algunos comportamientos parecen iguales, pero si rascas un poco, la motivación de fondo es totalmente distinta. Por ejemplo, una persona con altas capacidades se despista porque se aburre, ya ha pillado la idea, y su mente va a 1000. La que tiene TDAH se despista porque le cuesta un mundo mantener el foco. Una puede ser súper perfeccionista y la otra un caos. La clave, de verdad, no está en el qué hacen, sino en el por qué lo hacen. Vale, ya hemos visto las piezas por separado. ¿Y qué pasa cuando las juntamos en el mismo puzzle? Pues que, como decíamos, los síntomas se mezclan y el panorama se vuelve súper confuso. Diferenciar qué comportamiento viene de dónde es un auténtico desafío. Y aquí hay que hacer una pausa para hablar de algo fundamental. El problema de la invisibilidad, que afecta especialmente a las niñas. Muchas niñas con altas capacidades esconden su talento para encajar, para no destacar. Y si a eso le sumas un TDAH sin hiperactividad, de tipo inatento, tienes el cóctel perfecto para que pasen completamente desapercibidas. No molestan, así que nadie se da cuenta. Son literalmente doblemente invisibles. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver un poco de luz? Bueno, los expertos nos dan algunas pistas. Vamos a ver 4 claves, 4 herramientas de observación muy prácticas que pueden ayudar a las familias y a los profes a empezar a tirar del hilo. Aquí las tenemos. Son 4 puntos para fijarnos. Primero, ¿cómo reaccionan ante algo nuevo? Segundo, ¿qué pasa cuando una tarea no está muy estructurada, cuando es un poco caótica? Tercero, ¿este comportamiento pasa en todas partes o solo en algunos sitios? Y cuarto, si se distrae, ¿cuánto tarda en volver a centrarse? Esta tabla lo resume genial. Fijaos, ante una novedad, si a la persona con altas capacidades le interesa el tema, su atención se mantiene. En cambio, con TDAH, en cuanto la novedad se va, la atención se esfuma. Con una tarea caótica, el primero es capaz de poner orden, el segundo se pierde. Y esto es crucial. En altas capacidades, la falta de atención suele pasar en contextos concretos, como en una clase que le aburre. En el TDAH pasa en todas partes. Y por último, recuperar el foco tras una distracción es algo rápido para el primero, pero para el segundo es una lucha. Muy bien, ya tenemos un diagnóstico más claro, o al menos más pistas. Pero la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque no se trata solo de poner una etiqueta, sino de actuar. Vamos a ver cuál sería el plan para apoyar a estos chicos y chicas de la mejor manera. Pues la estrategia clave es un enfoque doble, por 2 caminos a la vez. Por un lado, hay que alimentar sus fortalezas, su talento, darles retos que les motiven. Y por el otro, hay que darles apoyo en los desafíos del TDAH, ofrecerles herramientas para que aprendan a gestionar sus dificultades. Es un equilibrio constante entre potenciar el don y sostener la dificultad. Y para que entendamos la urgencia y la escala de este tema, mirad este dato. Es que es brutal. 1 millón
Se estima que solo en España hay 1 millón de niños y niñas con altas capacidades sin identificar. Es una cantidad de potencial y de talento inmensa que, como sociedad, se está quedando por el camino. Pero es que además no es solo un tema de potencial perdido, hay un coste emocional altísimo. El riesgo de que sufran acoso escolar se dispara por encima del 50%, más del doble que el resto de compañeros. Esto nos deja clarísimo que son una población muy vulnerable y que hay que cuidar su bienestar socioemocional por encima de todo. Entonces, ¿qué se puede hacer desde los colegios? Pues varias cosas son clave. Lo primero y fundamental, formar a los profes y crear una cultura de inclusión de verdad. Usar herramientas como el diseño universal para el aprendizaje, que busca hacer el currículo flexible para todos. También implementar planes de enriquecimiento para que no se aburran. Y a veces basta con adaptaciones sencillas, como darles más tiempo en un examen. Y por supuesto, estar siempre con el radar puesto para detectar problemas emocionales y de acoso. Y en casa, el papel de la familia es igual de fundamental. La base de todo es la comprensión y el acompañamiento, dejar el juicio fuera. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en hacer equipo con el cole, en tener una comunicación fluida y constructiva. Y un detalle que parece pequeño pero es gigante. Nunca, nunca criticar al profe delante del niño o la niña. Y en casa, claro, reforzar sus puntos fuertes, celebrar sus logros y a la vez darles herramientas para manejar sus debilidades. Se trata de crear un refugio seguro. Y nos vamos con esta reflexión. Sabiendo todo el potencial que hay escondido y lo vulnerables que son estos perfiles, la pregunta que se queda flotando es inevitable. ¿A cuántas mentes brillantes no estamos siendo capaces de ver en toda su complejidad? La respuesta a esa pregunta nos plantea un reto educativo y social de primer nivel.